el lugar más seguro de un barco pirata era, al mismo tiempo, el más mortífero. En las profundidades, bajo la línea de flotación, lejos de las balas de cañón enemigas y de las chispas accidentales, se encontraba la Santa Bárbara, el vientre oscuro y revestido de cobre del navío, su corazón palpitante y su talón de Aquiles. Una fragata promedio almacenaba hasta 30 toneladas de pólvora, suficiente para volar por los aires una manzana entera de una ciudad. El principal enemigo de este arsenal era la omnipresente humedad. El aire salino, las constantes filtraciones y las salpicaduras del mar convertían el barco en el lugar más hostil para almacenar explosivos. Pero había un enemigo aún más temible. La más mínima chispa en este lugar, supuestamente seguro, lo transformaba en el epicentro de una explosión que no dejaba supervivientes. ¿Cómo es que los piratas, atrapados constantemente entre dos fuegos, el agua que inutiliza la pólvora y el fuego que la vuelve letal, no solo sobrevivieron, sino que dominaron los mares? ¿Cómo vivían y luchaban sobre una gigantesca bomba flotante? La respuesta reside en la solución a dos enigmas aparentemente imposibles. El primero, ¿qué explica el hecho de que los barcos piratas, constantemente inundados de agua salada y con una tripulación heterogénea, a menudo ganaran duelos de artillería contra flotas militares bien equipadas, donde la disciplina y las condiciones de almacenamiento eran incomparablemente mejores? La respuesta a esta pregunta, relacionada con la velocidad y la organización, la desvelaremos en las secciones 4ª y 7ª. Y el segundo enigma, ¿cómo podía un joven grumete, conocido como el mono de pólvora, entregar de forma segura los mortales cartuchos de pólvora por una cubierta donde volaban fragmentos incandescentes y saltaban chispas de los propios? Disparos. Esto nos lleva a las geniales soluciones de ingeniería que iremos descubriendo paso a paso. Al final de este video, tu arsenal de conocimientos se habrá enriquecido con 7 tecnologías piratas olvidadas que les permitían mantener la pólvora seca. Dejarás de ver a los piratas como simples y crueles bandidos con sables. En su lugar, los verás como ingenieros, químicos y logistas ingeniosos, cuyo éxito no dependía de la valentía, sino de un meticuloso ingenio. Es como mirar por primera vez el interior de un reloj antiguo. Por fuera solo veías las toscas manecillas, pero ahora verás el complejo y preciso mecanismo que las mueve. En solo 2 minutos, descenderemos al corazón de la bomba flotante. En 5 minutos, desvelaremos los secretos de la alquimia de la pólvora. Y en 8, veremos cómo el genio organizativo de los piratas les permitía disparar el doble de rápido que los buques de guerra. Así que empecemos con el primer elemento de su arsenal, la fortaleza. Inexpugnable dentro del barco, la Santa Bárbara. A primera vista, la solución era brillante. Su ubicación en lo profundo de la bodega, por debajo de la línea de flotación, hacía que la Santa Bárbara fuera casi invulnerable a las balas de cañón enemigas. Además, las 30 toneladas de pólvora en la parte más baja del barco actuaban como lastre, mejorando su estabilidad durante las tormentas. Pero esta fortaleza era una bomba. Una sola taza de agua de mar que se filtrara por una junta convertía el arsenal en un lodo inútil. Por eso, las paredes del pañol se revestían de cobre y todos los clavos y fijaciones se hacían de bronce o madera.
El hierro no tenía cabida aquí. La más mínima chispa de una herramienta de hierro al caer podía generar suficiente electricidad estática para provocar una explosión. Pero al resolver un problema, crearon otro. ¿Cómo sacar la pólvora de forma segura de esta jaula de cobre en el fragor de la batalla? La respuesta, al parecer, estaba a la vista, en los barriles de siempre. Si el pañol era tan fiable, ¿por qué los piratas estaban obsesionados con su diseño? La pólvora se almacenaba en robustos barriles de roble, cuidadosamente calafateados con brea por fuera. Esta era la primera barrera obvia. Sin embargo, en condiciones de constante balanceo y 100% de humedad, esto no era suficiente. En combate, los barriles tenían que abrirse constantemente, dejando entrar el aire húmedo que mataba lentamente la pólvora. Es como intentar calentar una casa en invierno abriendo continuamente la puerta de entrada. Los mejores toneleros impregnaban las juntas de las duelas por dentro con una mezcla de cera y sebo antes de ensamblarlas, creando una costura interna elástica. Pero incluso el barril perfecto era inútil si lo que contenía atraía el agua por sí mismo. Imagina que tienes que proteger un saco de azúcar de la humedad usando solo materiales del siglo XVIII. Lo envolverías en tela encerada y lo meterías en una caja. Pero en un barco, tu enemigo no es la lluvia, sino el propio aire, que se cuela por todas partes. Cualquier volumen cerrado dentro de un barril se volvía rápidamente tan húmedo como el exterior. Por eso, los piratas utilizaban deshumidificadores pasivos. En las Santa Bárbaras mantenían sacos abiertos de grano seco o carbón vegetal que absorbían la humedad del aire. El aire aquí era pesado y seco, con olor no a mar, sino a polvo y a azufre picante. Este sistema de almacenamiento ideal era ingenioso, y fracasaba por completo en cuanto comenzaba la batalla. ¿Por qué, habiendo creado una fortaleza inexpugnable, barriles herméticos y control climático, los piratas seguían perdiendo batallas por culpa de la pólvora húmeda? El sistema era perfecto en condiciones estáticas, pero en combate, la pólvora debía llevarse a cubierta, donde la humedad la atacaba al instante. Solo 60 segundos en cubierta bastaban para que la pólvora perdiera hasta un 20% de su potencia. Cada paso era una carrera contrarreloj, y entonces las mentes más brillantes lograron un avance. Comprendieron que no había que cambiar el barril, sino la propia pólvora. En lugar de mejorar infinitamente la protección, cambiaron lo que protegían. Así comenzó una verdadera carrera armamentista química, y para ganar, los piratas tuvieron que convertirse en alquimistas. La pólvora antigua, conocida como pulverino, era un talón de Aquiles incluso estando seca. Era un polvo fino de 3 componentes: salitre, azufre y carbón. Debido al constante balanceo del barco, estos se estratificaban como un cóctel mal mezclado. El salitre pesado se asentaba en el fondo, mientras que el carbón ligero subía. La mezcla ardía de forma irregular, y la enorme superficie de las partículas microscópicas absorbía la humedad del aire como una esponja. Pero entonces llegó la revolución, la granulación. La pasta de pólvora se prensaba en tortas y luego se trituraba en pequeños granos. Esto mantenía los componentes unidos, solucionando el problema de la estratificación.
Pero el verdadero impacto fue otro. El espacio entre los gránulos permitía que la llama se propagara casi instantáneamente. Como resultado, la nueva pólvora era un 30% más potente. El alcance de los cañones de los barcos casi se duplicó, de 500 a 900 metros. Esto cambió por completo la táctica del combate naval. Pero ahora el más mínimo error en la dosificación no significaba un disparo débil, sino el estallido del propio cañón. Como en el caos de la batalla y sin balanzas de precisión, se podía lograr la dosis perfecta para docenas de cañones. La solución parece obvia. Cargas premedidas, los cartuchos. La pólvora se envasaba en saquitos de papel o tela en tierra, resolviendo el problema de la velocidad y la precisión. Pero el papel ordinario se empapa con la primera salpicadura de agua salada. El problema de la humedad había vuelto, pero a nivel micro. Y aquí se manifestó el genio. Los cartuchos se impregnaban con una mezcla caliente de cera de abeja y sebo animal. Esto creaba una envoltura flexible e hidrófuga que funcionaba como una cápsula protectora para una semilla, conservando su poder hasta el momento justo. Además, al disparar, los restos de esta mezcla lubricaban y limpiaban el cañón incandescente, preparándolo para la siguiente carga. El sistema era perfecto y generó un nuevo peligro mortal. Ahora la cubierta estaba sembrada de miles de minibombas listas para explotar. Por eso, los artilleros experimentados no temían a las balas de cañón enemigas, sino al error de sus propios ayudantes. Imagina el método antiguo. Un ayudante vierte la pólvora de un barril con un cazo medidor. En la batalla, aturdido por los disparos y cegado por el humo, vierte apresuradamente cazo y medio en lugar de uno. La presión excesiva revienta el cañón. La explosión de un cañón no se parece a un disparo. Es un sonido sordo y crujiente de metal rasgándose, seguido de un silencio repentino y los gritos de los quemados. El sistema de cartuchos no era solo una comodidad, sino un sistema de seguridad vital que eliminaba el factor humano. Pero ahora miles de estas cargas seguras debían transportarse por el barco durante el combate. ¿Cómo podía un barco, equipado con la pólvora perfecta en los cartuchos perfectos, perder igualmente una batalla? Hemos creado un pañol inexpugnable, una pólvora químicamente estable y cargas impermeables. El rompecabezas parece resuelto. Pero entre el pañol y el cañón hay decenas de metros de puro caos. Si los cartuchos se entregan demasiado lento, la cadencia de fuego disminuye. Si se llevan demasiados a la vez, una chispa accidental provocará una reacción en cadena que aniquilará a la mitad de la tripulación. La eficiencia contradecía la seguridad, y la siguiente solución brillante ya no fue de ingeniería, sino de organización. Los piratas crearon un sistema de entrega por relevos en pequeños lotes. La clave de su dominio en el mar residía en los pies de los miembros más jóvenes y rápidos de la tripulación. ¿Qué era más importante en un duelo de artillería? ¿El calibre de los cañones o la velocidad de disparo? Las armadas militares apostaban por la potencia, pero los piratas demostraron lo contrario. El uso de un cartucho preparado redujo el número de operaciones para un disparo de 15 a 6.
Pero no fue solo una aceleración, fue una revolución. Una dotación experimentada recargaba un cañón en 2 minutos en lugar de los 6 anteriores. Esto significaba que un barco pirata disparaba 2 andanadas completas en el tiempo que un buque de guerra hacía una. En combate, esto equivalía a duplicar el número de cañones. Además, el denso cartucho de papel, al ser introducido en el cañón, servía de taco, impidiendo que la bala rodara hacia afuera con un fuerte balanceo. El sistema era ideal, pero no contaba con el principal enemigo en cubierta: una ola repentina. Si los cartuchos ya estaban protegidos con cera, ¿por qué cada artillero necesitaba además una protección personal para ellos? A primera vista, es solo una comodidad, una bolsa o caja de cuero para tener a mano varias cargas. Pero la situación cambia cuando, justo antes de una andanada, una ola gigante barre la cubierta. Los cartuchos que yacen en una caja abierta se mojan al instante. El cañón enmudece en el momento más crucial. Por eso, las cajas personales se hacían de cuero grueso y engrasado con una solapa hermética. En su interior cabían exactamente 3 o 4 cargas, la munición para la fase más intensa del combate, que se garantizaba que permanecería seca incluso bajo el agua. Esta caja era como contener la respiración antes de sumergirse. Pero, ¿quién y desde dónde llenaba estas cajas salvadoras? ¿Cómo podía un pirata con un par de pistolas ser más efectivo que un soldado con un mosquete? La táctica estándar de la época era dar una descarga y luego entrar en combate cuerpo a cuerpo. Recargar un mosquete en el fragor de un abordaje era casi imposible. Pero los piratas, tras disparar sus pistolas, no se lanzaban al ataque, recargaban. La clave estaba en el cinturón de cada uno. Un cuerno de pólvora con una dosis premedida permitía cargar una pistola en 20 segundos. En ese tiempo, un pirata podía hacer un segundo e incluso un tercer disparo, mientras su oponente solo estaba armado con una bayoneta. Un combatiente experimentado llevaba hasta 6 pistolas cargadas, convirtiéndose en una batería de revólveres viviente. Pero para que este sistema funcionara, se necesitaba una logística impecable. ¿Por qué la cadena tecnológica más perfecta, desde la Santa Bárbara de cobre hasta el cartucho encerado, resultó ser vulnerable? Creamos un pañol inexpugnable, una pólvora potente, cargas impermeables y cajas protectoras personales. Sobre el papel, el sistema es impecable. Pero entre el punto A, el pañol, y el punto B, el cañón, se extendía un infierno de astillas voladoras, fragmentos incandescentes y una cubierta resbaladiza de sangre. Ningún mecanismo del siglo XVIII podía salvar esa distancia. La probabilidad de que una chispa accidental alcanzara una carga durante el transporte se estimaba en 1 de cada 100, un riesgo fatal. Los piratas no necesitaban un mecanismo, sino un fusible vivo y rápido. Todo el poder del barco dependía de este único eslabón, aparentemente el más débil. Este eslabón eran los muchachos, grumetes de entre 10 y 12 años. La sola idea de confiar la entrega de explosivos bajo fuego a un niño parece el colmo de la crueldad. Un uso cínico de aquellos cuyas vidas se valoraban menos. Pero la realidad del combate naval era más pragmática.
La cubierta llena de humo, abarrotada de aparejos, cañones y heridos, era intransitable para un marinero adulto. El grumete, en cambio, gracias a su baja estatura y peso, se deslizaba bajo las nubes de humo, era un blanco menos visible y no creaba aglomeraciones junto a la escotilla del pañol. Corría descalzo para sentir mejor la cubierta resbaladiza por el agua y la sangre, y para no producir chispas con las suelas de sus botas. No era un simple mensajero, sino un fusible vivo y rápido que transportaba los cartuchos en bolsas especiales de cuero, protegiéndolos de las chispas. Esta carrera, de apariencia caótica, formaba parte de un sistema de relevos estrictamente organizado. La escotilla de la Santa Bárbara nunca se abría directamente a la cubierta. Eso habría sido un suicidio. En su lugar existía un compartimento de transferencia, a menudo protegido por una manga de lona mojada. Los muchachos no trabajaban solos, sino como en una cadena de montaje. Unos recogían los cartuchos del punto seguro y los llevaban a puntos centrales en la cubierta. Otros, desde allí, los distribuían a los cañones. Este sistema funcionaba como un río con sus afluentes. El caudal principal entregaba las cargas desde el pañol, y de él pequeños arroyos las distribuían a cada cañón. Esto minimizaba el tiempo que cada cartucho pasaba al aire libre y evitaba la acumulación mortalmente peligrosa de gente junto al arsenal. ¿Qué tienen en común un pirata anarquista y un oficial de la Marina Real? La respuesta: el mono de pólvora. El uso de niños para esta tarea no era una medida desesperada de los piratas, sino una práctica comúnmente aceptada. El término Powder Monkey era un cargo oficial en la flota británica, registrado en los roles de a bordo con deberes claramente definidos. Esto demuestra que el problema de la logística de la pólvora era universal y tan agudo que incluso las flotas más poderosas del mundo llegaron a la misma solución de ingeniería, a primera vista inhumana, pero la única correcta. En algunos diarios de a bordo del siglo XVIII, junto a este cargo, aparecía una breve anotación: expendable, material fungible. Entonces, ¿cómo podía un barco con un sistema tan afinado quedar indefenso? Vemos un pañol inexpugnable, pólvora estable, cartuchos impermeables y una entrega rápida y organizada. El sistema parece invulnerable, pero era impotente ante la pura casualidad. Una fuerte tormenta el día antes del combate que dañara el casco. Una fuga repentina directamente en la Santa Bárbara. Una ola gigante que barriera la cubierta en el momento de entregar los cartuchos. Los diarios de a bordo muestran que hasta 1/3 de toda la pólvora se daba de baja por humedad antes del primer disparo. Y cuando todo este complejo sistema de ingeniería fallaba, los piratas tenían que pasar del ingenio a la improvisación desesperada. Esto nos lleva al último y más peligroso elemento de su arsenal: el secado de emergencia de la pólvora en pleno mar. Reanimar la pólvora húmeda era posible, pero el proceso en sí convertía la operación de rescate en una ruleta rusa, donde la apuesta era el barco entero. El método más seguro, recomendado por los reglamentos, era también el más inútil: esparcir la pólvora en una fina capa sobre una lona bajo el sol en calma chicha. Esto creaba una ilusión de control, pero en el mar Caribe la calma era un lujo,
y la pólvora se necesitaba de inmediato. No se trataba de un puñado, sino de decenas de libras para una sola andanada. Por eso los piratas corrían el riesgo extremo: secarla sobre planchas de cobre encima de las brasas del fogón de la cocina. Una chispa por la fricción de los gránulos, una zona de la plancha sobrecalentada, y el procedimiento de rescate se convertía instantáneamente en una detonación. ¿Cómo podía un buque de guerra entero explotar en un puerto tranquilo? No fue un sabotaje. Fue el resultado de una inspección rutinaria, el llamado refrescado de las reservas de pólvora. A ojos del almirantazgo, era un procedimiento controlado. Pero el control era una ilusión. En 1796, la fragata británica HMS Amphion explotó en el puerto de Plymouth durante uno de estos secados. Murieron más de 300 personas. La causa: una sola chispa de una herramienta de hierro. La explosión fue tan potente que el ancla de 1 tonelada del barco se encontró a media milla del puerto, tras haber atravesado el techo de una taberna local. Esta amenaza no era hipotética, sino constante. Pero incluso si se lograba secar la pólvora, nunca volvía a ser la misma. ¿Por qué la pólvora, aparentemente seca después de haberse mojado, se volvía más débil? El problema no era físico, sino químico. La pólvora es una mezcla mecánica, y parecía que la evaporación del agua le devolvería su fuerza. Pero el componente principal, el salitre de potasio, a diferencia del azufre y el carbón, es soluble en agua. La humedad, al penetrar en los gránulos, literalmente lavaba el salitre de ellos, como la lluvia lava los nutrientes del suelo. Incluso una pérdida del 5% de salitre reducía la potencia del disparo en un 30%. La bala simplemente no llegaba al objetivo. La pólvora perfectamente seca era una inválida. Los artilleros experimentados veían que ardía más lentamente, con un color de llama diferente, demostrando que su composición química había cambiado para siempre. Así, vemos los 7 eslabones de una misma cadena de protección: la inexpugnable Santa Bárbara, los gránulos estables, los cartuchos encerados, los barriles herméticos, el rápido mono de pólvora, las cajas protectoras personales y las desesperadas técnicas de secado. Parece que cada elemento resuelve su tarea. Pero sobre el barco cae todo a la vez: la tormenta y el fuego enemigo. Y aquí, el fallo de un eslabón devalúa a todos los demás. Si una ola cubre los cartuchos de cubierta, el trabajo perfecto del artillero es imposible. Si el grumete no puede llegar al pañol, la mejor pólvora del mundo es inútil. No era una colección de herramientas, sino un sistema unificado, una carrera de relevos donde la pólvora seca era el testigo que debía llevarse desde la bodega hasta el cañón. Y ahora veremos cómo se desarrolla este relevo bajo el fuego enemigo. ¿Qué es más aterrador para un barco pirata? ¿La andanada de una fragata enemiga o una sola ola de tormenta? La respuesta la da una escena de combate. Viento rugiente, olas gigantes y el enemigo en el horizonte. Un artillero experimentado actúa según el reglamento. Ordena colocar junto a los cañones los cartuchos para la primera y decisiva andanada. La dotación está lista. El control de la situación parece absoluto.
Pero entonces una ola barre la borda. En 3 segundos, 5 toneladas de agua caen sobre la cubierta, convirtiendo las cargas listas para el combate en un lodo inútil. El enemigo abre fuego, los piratas guardan silencio. El artillero ve cómo del cartucho empapado gotea un agua blanquecina, el salitre disuelto. La pólvora está muerta. Desesperado, grita al miembro más joven de la tripulación. Ahora toda la esperanza reside en la segunda línea de defensa. ¿Por qué la vida de decenas de piratas dependía de repente de un solo muchacho? Está asustado, pero conoce su papel. De la ventana de transferencia de la Santa Bárbara, saca varios cartuchos perfectamente secos y encerados y los mete en su bolsa de cuero embreado. Su misión, entregar este pequeño pero garantizado suministro seco al cañón. Corre por la cubierta resbaladiza y oscilante. A pocos metros de él, una bala de cañón enemiga golpea el mástil, cubriéndolo todo con una lluvia de astillas y chispas mortales. El muchacho cae, pero instintivamente cubre la bolsa con su cuerpo, protegiéndola del agua y el fuego. Se levanta y, cojeando, llega hasta el cañón del artillero. El sistema ha funcionado, la pólvora ha sido entregada, pero estas pocas cargas pueden no ser suficientes. El enemigo ya se prepara para la siguiente andanada. ¿Qué hace un artillero cuando solo tiene una oportunidad de disparar? No se apresura. En medio del caos, sus acciones son milimétricas. Toma el cartucho encerado, que se desliza fácilmente en el cañón al rojo vivo. Sabe que la pólvora granulada en su interior proporcionará la máxima potencia. Ve cómo el barco enemigo comienza a virar para una andanada de costado que los hundirá. Tiene segundos. Dispara. Gracias a la mayor potencia de la pólvora, la bala vuela en una trayectoria más tensa y alcanza con precisión el timón del enemigo. El barco pierde el gobierno, se atraviesa a la ola que barre su cubierta. La amenaza ha sido neutralizada. Los piratas están a salvo. ¿Pero fue solo suerte? Parece que la victoria fue obra de un disparo genial, o de la valentía de un muchacho, pero es una ilusión. El heroísmo habría sido imposible sin el sistema. El disparo fue preciso gracias a la potente pólvora granulada. La pólvora estaba seca gracias al revestimiento de cobre de la Santa Bárbara. Fue entregada a tiempo gracias al sistema del mono de pólvora y su bolsa protectora. Se cargó rápidamente gracias a la tecnología de los cartuchos encerados. Elimina un eslabón y toda la cadena se rompe. La victoria se consiguió en el momento en que un constructor naval, muchos años antes, decidió revestir el pañol con cobre. Fue un triunfo no de la valentía, sino del pensamiento de ingeniería. La victoria no se pareció a un rayo, sino al trabajo de un molino de agua. La Santa Bárbara es el lago, el mono de pólvora es el canal, y el artillero es la esclusa que liberó toda la fuerza de la corriente. Hemos visto cómo funciona el sistema en combate. Ahora, veamos si tú mismo puedes pensar como un ingeniero pirata. Tu primer dilema: el barco está en calma chicha, la humedad es del 100%, la pólvora en los barriles se está humedeciendo. ¿Qué haces? A. Esperar a que salga el sol. B. Secarla cerca del fuego del fogón. C. Trasvasarla a frascos herméticos más pequeños.
La lógica exige acción. La opción B. Hay un problema, hay que resolverlo. Pero esa solución tiene un 50% de probabilidades de destruir el barco. La opción A, la inacción, garantiza que la pólvora morirá por descomposición química. La respuesta correcta es la C. Trasvasarla a cuernos y frascos individuales no resuelve el problema, pero lo localiza. Esto salva la mayor parte del arsenal, minimizando el contacto con el aire y evitando una catástrofe. A menudo la solución más obvia resulta ser la más arriesgada. Segundo dilema. Preparación para un abordaje. ¿Cómo armar a la tripulación? A. Una bolsa común de pólvora. B. Un cuerno de pólvora protegido para cada combatiente. C. Un único repartidor de pólvora para todos. La opción C parece eficiente. División del trabajo, como con el mono de pólvora. Uno transporta, los demás disparan. Pero un abordaje es un caos. Matar a un solo repartidor desarma instantáneamente a toda la tripulación. Es un único punto de fallo. La respuesta correcta es la B. El cuerno individual hace que cada combatiente sea autónomo. Si 10 piratas caen por la borda, la pólvora de los otros 40 permanecerá seca. Es como un plato de comida compartido. Si se cae, todos se quedan con hambre. Así, cada uno tiene el suyo. Hemos resuelto el equipo personal, pero ¿recuerdas el principal secreto para proteger todo el barco? Tercer dilema. Estás diseñando un barco. ¿Dónde colocar la Santa Bárbara? A. En la cubierta superior para un acceso rápido a los cañones. B. En la proa para intimidar. C. En una posición baja y central por debajo de la línea de flotación. La lógica de la velocidad grita opción A. Cuanto más cerca esté la pólvora de los cañones, más rápida será la recarga. Pero esa lógica es mortal. Una Santa Bárbara encubierta es un blanco perfecto. Un impacto y el barco desaparece. La respuesta correcta es la C, y es brillante. La ubicación por debajo de la línea de flotación protege el pañol de las balas de cañón enemigas que pierden fuerza en el agua. Y la ubicación central es el lugar más estable del barco, donde el balanceo es mínimo. Así, el lugar más protegido del barco era también el más mortífero, pues una sola chispa lo convertía en el epicentro de una explosión. ¿Por qué las respuestas correctas a estos dilemas parecen calculadoras y no heroicas? Esperamos de los piratas una temeridad, pero su lógica es la de un gestor de riesgos. La imagen popular nos impulsa a elegir opciones audaces. Secar al fuego, centralizar el recurso. Pero la realidad es otra. Las respuestas correctas son minimización del riesgo, descentralización, diseño basado en la física. Es el retrato de un ingeniero, no de un asesino. El pirata sobrevivía no porque blandiera mejor el sable, sino porque su artillero conocía la química del salitre. Un capitán exitoso valoraba más al carpintero de Rivera que a una docena de combatientes. Detrás de cada una de sus acciones había una lógica fría. Y ahora reuniremos los 7 elementos de este genio en una sola imagen. El propio barco pirata era el primer y principal elemento del arsenal. Era el primer nivel de defensa, una fortaleza contra los elementos. Dentro de esta fortaleza se encontraba una caja fuerte,
la Santa Bárbara de cobre, ubicada bajo la línea de flotación para proteger la pólvora de amenazas externas, de las balas de cañón enemigas. Y dentro de esa caja fuerte había sacas de caudales, barriles herméticos y embreados que protegían la pólvora de los enemigos internos, del aire húmedo y de las fugas accidentales. Este sistema funcionaba como la ropa en una tormenta. La Santa Bárbara era el impermeable y los barriles herméticos, la ropa seca de lana debajo. Sin esta macroprotección, que creaba una isla de sequedad en el lugar más caótico del planeta, todos los demás ingenios habrían sido inútiles. Pero proteger la pólvora era solo la mitad del trabajo. Había que hacerla más mortífera. Aquí entró en juego el segundo nivel del sistema, el multiplicador tecnológico. El paso a la pólvora granulada no solo la hizo un 30% más potente y menos susceptible a la humedad, permitió dosificarla con una precisión perfecta. Y esto, a su vez, hizo posible la idea misma de los cartuchos. Cargas premedidas y absolutamente idénticas. Estas dos innovaciones funcionaron en sinergia. Los gránulos aumentaron el alcance y el poder destructivo, y los cartuchos triplicaron la cadencia de fuego. En 5 minutos de combate, un barco con cartuchos podía hacer hasta 12 andanadas, mientras que la antigua tecnología de verter la pólvora con un cazo solo permitía 3. Esto no fue una suma, sino una multiplicación de la eficacia en combate. Y sin embargo, esta tecnología perfecta no era más que hierro y papel inertes. El tercer nivel, el humano, le daba vida. Eran las personas las que unían el macronivel del barco y el micronivel de la tecnología en un todo coherente. Era una carrera de relevos. El anónimo mono de pólvora era el sistema de logística rápida y segura que llevaba la pólvora seca desde la bodega hasta el infierno del combate. La caja protectora personal del artillero era la protección de última milla, garantizando que la carga permaneciera seca en los últimos segundos antes del disparo. Y el propio artillero era el cerebro de la operación. No se limitaba a disparar. Por el color del humo y el sonido del disparo, determinaba la calidad de la pólvora y tomaba decisiones críticas. Sin la disciplina y el conocimiento de estos hombres, todo el sistema habría sido solo un conjunto de objetos inertes. Hemos visto cómo los 7 eslabones se unieron en una sola cadena. El verdadero arsenal del pirata no era el sable, sino el ingenio. Pero en el momento de la crisis, cuando la tormenta ruge y las balas vuelan, todo este complejo sistema se reducía a 2 figuras. ¿Quién, en tu opinión, fue el verdadero héroe de la potencia de fuego de los piratas? El artillero experimentado, el cerebro de la operación, guardián del conocimiento y la tecnología, cuya previsión salvaba el barco incluso antes del combate. O el joven mono de pólvora, el corazón del sistema, cuya velocidad y riesgo materializaban todo ese conocimiento en el disparo de la victoria. Escribe en los comentarios una sola palabra que refleje tu elección. Artillero o mono. Cerebro o corazón. Veamos cuál de los dos abunda más.